Me encontraron en la sala de servidores. Llorar, no. Gritando, no. Riendo, en silencio, deliberadamente, perdiendo la cabeza, como riendo mientras veía el tablero de despliegue parpadear como si hubiera visto un fantasma. Me habían dejado afuera hacía 2 horas. Insignia denegada. Agujero negro del correo electrónico. Pero el sistema seguía intentando hablarme como si yo fuera el único que hablaba su idioma, porque así era. Rebobinar 48 horas. Viernes por la noche, 6:47. Los últimos en salir, excepto los de la limpieza. Paul me acorrala cerca del estacionamiento como si fuera un maldito jefe de la mafia en pantalones. Necesitamos a todos a bordo este fin de semana. Dice, con una voz pastosa y muerta detrás de los ojos. Empuja el lunes. Los líderes están observando. No parpadeo. No me disculpo, solo lo digo. No. Sus labios se contraen. No rabia. Peor. El derecho se ha visto afectado. Como si una máquina expendedora le diera una patada y no le diera sus sneakers. Lo siento, pregunta, fingiendo que no acabo de cometer ninguna herejía corporativa. Mi contrato dice 40 horas. ¿Quieres mi sábado? Empezar a calcular las horas extras. Él me mira como si me hubiera tirado un pedo en latín. Y luego viene el giro, sonríe. Lo entiendo, dice él. Gracias por la claridad. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de la gente se vuelve paranoica. Yo no. No dormí con un ojo abierto. Dormí como un santo que finalmente le dijo no pero debería haberlo sabido. Debería haber olido el humo que salía de sus orejas cuando se dio la vuelta y se alejó, silbando con el ojo del tigre. Lunes por la mañana, 7:58 de la mañana. Se negó el pase de credencial. Pensé que tal vez el lector tuvo un error. Lo intenté de nuevo. Luz roja. Rojo de nuevo. 8:01 de la mañana. Slack no se conecta. Correo electrónico inactivo. Error de VPN. Usuario no encontrado. ¿Y el pateador? Sin carta de despido. No hay reunión de recursos humanos. Sin rastro de papel. Simplemente desaparecí como si nunca hubiera existido. Excepto que olvidaron una cosa. Era el rastro de papel. Cada gancho de implementación, cada línea de configuración de Jenkins, cada latido de DAC vinculado a mi token de usuario. No solo permisos, dependencias. Pablo se había cortado las piernas y aún no lo sabía. Y el tiempo corría porque había codificado algo hacía meses durante una noche de trabajo, un pequeño mecanismo de seguridad que se activaba cuando el sistema me mandaba más de 5 pings sin respuesta. Algo que nunca documenté, algo que nunca le conté a nadie. Y ahora algo estaba despertando. El primer ping se produjo a las 8:03 de la mañana en punto. A las 8:04, el pipeline de Jenkins había intentado activar la compilación matutina. Algo liviano. Solo sincronizar los recursos de la interfaz de usuario para que los desarrolladores inicien sesión. Rutina inofensiva hasta que llegó el segundo ping. Luego el tercero. En el quinto día, el sistema activó lo que llamé la cerradura de Lázaro. Mira, he trabajado mucho solo. Me acostumbré a que la gente me tratara como ruido de fondo mientras yo ejecutaba la automatización. Implementación de parches, protocolo de reversión, orquestación de contenedores, ya sabe, la plomería que nadie nota hasta que el inodoro explota. Entonces, una noche de hace 6 meses, impulsado por 3 Red Bull y la ira por haberme quedado fuera de otro organigrama, enterré un protocolo en lo profundo del código. No fue malicioso, no en ese momento, solo una señal de advertencia, una línea de script bus de vigilancia en las entrañas de la bestia que decía, si el token de usuario 84 no responde después de 5 pings, bloquearlo todo. Impedir la implementación. Impedir la reversión. Cifrar las claves de staging. Requerir anulación manual desde una dirección IP específica. Mío. A las 8:07 estaba tomando un café tibio en el Panera de enfrente, con el teléfono en la mano, viendo cómo los registros se bloqueaban como un suspiro agonizante. Mis credenciales revocadas hicieron que el sistema entrara en pánico. El canal de desarrollo de Slack explotó. Liam, ¿alguien más no ve los registros de compilación? Jenkins está congelado. Becca, de control de calidad, acaba de llamar. Nada se está desplegando en staging. Tyler, ¿qué le pasó al script de reversión? Ha desaparecido.
811. El pánico aumenta. Paul, por fin. ¿Alguien ha hablado con Iris? Está aquí a la derecha. No, Paul. Iris está al otro lado de la calle comiendo un bagel crujiente de canela y viendo cómo tu reino se hunde en el mar. Lo vi a través del cristal. Paseando por el pasillo del cuarto piso. Sin la chaqueta. Tai ya se había aflojado. Mi parte favorita. Todavía no lo sabía. Pensó que era solo un contratiempo. Un fallo del servidor. Un fallo de permisos. Pero entonces la nómina intentó ejecutarse a las 8:15. Nada se movió. Verás, la API de despacho de pagos estaba vinculada al mismo nodo de automatización. ¿Adivina quién programó la capa de acceso para validar con mi token por redundancia? Yo. Que nunca lo documentó porque Paul una vez me dijo que simplemente me enviara un resumen con viñetas. No hay necesidad de ponerse técnico. A las 8:20, el equipo de finanzas estaba recibiendo llamadas de contratistas. Oye, solo estaba comprobando. ¿No debería haber llegado ya mi depósito directo? Dentro del edificio, Paul finalmente había empezado a sudar. Su frente brillaba como una fruta de cera. Me envió un mensaje a las 8:26. Paul, oye, estamos detectando algunos problemas con tu acceso. Entra y lo solucionaremos. Lo miré fijamente, no respondí, solo hice una captura de pantalla. Prueba. Luego, a las 8:29, él envía la verdadera. La confesión. Paul, ¿implementaste algún tipo de bloqueo de seguridad de Jenkins? No podemos revertirlo. Si es así, necesito saberlo ahora. 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 Paul. Cariño. Necesitabas saberlo entonces. Cuando me pusiste en la lista negra por no darte mis malditos domingos. A las 8:32, Jenkins estaba atrapado en un bucle recursivo. El sistema me rogaba que volviera a casa. Solo tenía que dejarlo arder. A las 8:33 de la mañana, Paul intentó llamarme 2 veces. Vi cómo la pantalla se iluminaba como si me debiera algo. Su nombre, aún guardado en blanco, la pesada marca de verificación de Paul, un petardo de nuestra última reorganización, pulsaba en el cristal como un latido intentando mantener caliente un cadáver. Rechazo otra vez. Rechazo. No estaba siendo mezquino. Estaba siendo preciso. No se apuñala a la cirujana y luego se le pide que detenga la hemorragia a mitad de la cirugía. Paul estaba sangrando código. Había escrito todos los trabajos en ese flujo de trabajo de automatización desde cero. No basura de conectar y usar. Tampoco raperos personalizados, árboles de dependencias, indicadores secretos que solo se ejecutaban bajo hashes de usuario específicos. Lo construí como un búnker paranoico porque nunca confié en que nadie en ese edificio comprendiera realmente lo frágil que era. Y ahora estaban atrapados dentro sin mapa, sin linterna y sin llaves. A las 8:41 recibí un ping de un correo electrónico desconocido. Emit84 en protel.com. Tenemos que hablar. ¡Qué listo! Supongo que alguien se dio cuenta de que había dejado migas de pan digitales afuera. Pero no me interesaba mendigar digitalmente. Me interesaba observar porque esto no era solo Jenkins. Esto era todo. Sincronización del calendario vinculada al estado de la implementación. El panel de informes semanales extraía información de los registros de producción que no se actualizaban. La autorización de pago a los contratistas estaba bloqueada hasta que se superaban las comprobaciones del entorno. Eso significaba que los desarrolladores no podían programar. Control de calidad no podía hacer pruebas. Finanzas no podía pagar. Ventas no tenía nada que mostrar. Todo el lugar estaba congelado en el limbo de una cafetería. Y yo simplemente me senté en mi cabina en panera observándolo. Todo se desata, una pequeña denegación de acceso a la vez. 9:12 de la mañana Paul envía otro mensaje. Paul, te reincorporaré. Solo dime a qué nos enfrentamos. Ahí estaba. La grieta en la máscara, la desesperación en la voz del rey al darse cuenta de que la espada en la piedra no le responde. Pero no respondí. En cambio, fui al baño. Me tomé un minuto para mirarme en el espejo, no por vanidad, sino por curiosidad. ¿Qué aspecto tiene alguien sabiendo que acaba de hundir un oleoducto de 7 cifras sin escribir una sola línea de código? Respuesta: como una mujer finalmente libre. Cuando volví a mi asiento, algo era diferente.
Un hombre con camisa abotonada y todo pájaros estaba sentado cerca de las ventanas. La portátil abierta, los ojos moviéndose de la pantalla al teléfono y a mí, sin mirar, rastreando. Reconocí la placa en su cordón. No era de nuestra oficina. Era de la sede de Corps. Alguien había escalado rápidamente. Sonreí, di un sorbo a mi café y abrí mi segunda portátil. Porque lo que Paul no. Lo único que sabía era que esta era solo la primera fase. El sistema no solo esperaba a que mi token se desbloqueara, sino que estaba probando mi intención. Y si intentaban forzar la entrada, si usaban una evasión, fuerza bruta, credenciales clonadas o cualquier cosa impura, se activaría lo que cariñosamente llamé la bifurcación. Y una vez que la bifurcación se activa, no hay vuelta atrás. 9:24 de la mañana mordieron el anzuelo. Algún pobre desarrollador junior, o tal vez el propio Paul, con los ojos rojos y sudoroso, intentó eludir la comprobación del token usando una versión archivada de mis credenciales de hacía 6 semanas. Descuidado, predecible. Ni siquiera habían eliminado el antiguo hash de la huella digital antes de publicarlo. Y así, sin más, la bifurcación se activó. Ahora, la mayoría de la gente oye la bifurcación y piensa en ramificaciones de hit. Inocente, inofensivo. Esto no. Esta bifurcación fue mi legado. Dividió el árbol de automatización. 2 caminos, uno visible, otro oculto. El visible parecía como si el sistema se estuviera reiniciando, creando nuevos contenedores, cargando copias de seguridad, luces de estado llamativas. Jenkins verde. Todo estaba en un entorno aislado. Era una actuación, un teatro de marionetas. Mientras tanto, el camino real, la bifurcación camuflada, desviaba cada nuevo intento de implementación a una bóveda en cuarentena que había configurado meses atrás en un nodo externo bajo mi control. Ninguno de sus códigos se estaba publicando. Ninguna de sus compilaciones era real. Era solo un bucle fantasma. Un éxito falso enmascaraba una parálisis total. Y lo mejor de todo, empezaron a celebrar. 9:38 de la mañana. Mensaje de Slack de Becca. Parece que volvemos a estar en línea. Implementando correcciones ahora. Bíceps flexionados. 9:41 de Paul. Gracias a todos por la rápida recuperación. Agradezco el esfuerzo. Reunámonos a las 10. Reunámonos. Ay, nena, estás dando vueltas. El tipo vestido de pajaritos se levantó y se fue. Hizo una llamada telefónica afuera, paseándose, gesticulando. Lo seguí con la mirada mientras fingía navegar por Reddit. No trabajes jornadas de 12 horas sin aprender a identificar a una comadreja con un polo. No era un guardia de seguridad normal. Era un solucionador interno. De esos que envían cuando quieren fingir que no ha pasado nada, pero aún así interrogan discretamente al conserje. Volvería. Siempre vuelven. A las 10:02 de la mañana, lancé mi última jugada, un script simple, de menos de 200 líneas. Se autenticó con el flujo de trabajo real, el que solo yo sabía que aún existía. Comprobé el estado de la bifurcación. Validé el aislamiento del entorno de pruebas y luego activé lo que llamé el evento de clonación. Mira, si iban a fingir que lo habían arreglado, bien, los dejaría. Pero también haría una copia completa de cada confirmación que subieran al entorno de pruebas. Cada configuración insegura, cada clave secreta rota, cada nota de parche con una réglame en los comentarios. Y lo haría público. Porque lo que Paul nunca entendió fue esto. Mi poder no solo estaba en el flujo de trabajo. Estaban los recibos, esas confirmaciones. Demostrarían que Paul había ignorado 3 parches de seguridad críticos. Omití las pruebas de cumplimiento y di luz verde a una exportación de datos de clientes sin registros de auditoría. Todo documentado, con fecha y hora, vinculado a sus credenciales. Ni siquiera tuve que hackearlo. Ya se había ahorcado. Simplemente le di la cuerda y esperé a que tirara. 10:47 de la mañana recibo un mensaje de Becca. Becca, oye, un desconocido, ¿pero configuraste un espejo privado de Hit? Acabo de ver algo raro en los registros del Bebook. Ay, mi dulce Becca. Era la única que se molestaba en darme las gracias después de los despliegues nocturnos. Me trajo sopa una vez cuando estaba tosiendo sangre en mi bufanda durante la semana de preguntas infernales. Pero ahora estaba demasiado cerca del fuego y necesitaba que se aclarara,
así que mentí. Yo no. Podría ser un artefacto de Jenkins. Han tenido muchos fallos últimamente. Respondió con un pulgar hacia arriba, luego silencio de radio. Bien. Cuídate, Becca. Eres de las pocas que no llevas gasolina. 11:03 de la mañana. Paul envía un correo electrónico a toda la empresa. El asunto dice: estabilidad del sistema restaurada. Todos los equipos reanudan sus operaciones normales. Tenía la confianza de un hombre que acaba de cubrir la escena de un crimen con febres y una sonrisa. Lo leí 2 veces, sonriendo. Eso significaba 2 cosas. Realmente creían que el espejo sandbox era el conducto real. Paul estaba listo para presentarlo a la junta esta tarde, afirmando que había arreglado todo. Déjalo, porque mientras él estaba ocupado pavoneándose, el evento clon estaba trabajando horas extras. Cada commit que enviaban a producción, cada corrección urgente, cada parche de seguridad, lo enviaban directamente a mi bóveda. Y estaba preparando algo hermoso, un único archivo zip. Lo llamé Pipeline Aschi. Sube uno zip dentro de evidencia con marca de tiempo de parches de seguridad no publicados, código fuente con registro de datos del cliente, registros de chat internos expuestos accidentalmente que habían dejado en comentarios de confirmación como idiotas, un cambio de hace 2 meses. Donde Paul literalmente codificó sus credenciales de AWS en una rama de desarrollo y mi favorito personal, un archivo JSON que enumera todos los usuarios de nivel de administrador con 6 tokens activos, 3 de los cuales pertenecen a contratistas que ya no trabajaban allí. Todo comprimido, firmado y programado para su lanzamiento en el tiempo previsto. Ahora, aquí es donde gira la cosa. A las 12:22 del mediodía, recibí una solicitud de Venmo. No de Paul, sino de Linda. Como Linda, la jefa de recursos humanos, Linda, quien una vez me dijo durante mi revisión anual que me faltaba la gracia social para el liderazgo. Linda, que usaba trajes de poder como si fueran armaduras corporales y parpadeaba una vez durante cada mandato presidencial. Mensaje de Venmo. Almuerzo, por favor. No es una trampa. Un mensaje de Venmo. El director de recursos humanos se deslizaba hacia mi aplicación de pagos como si fuéramos ex que necesitaban hablar. Así que acepté. No es el almuerzo, sino lo absurdo del mismo. Envié $1 con una nota. Traiga su propio onda. 12 minutos después, Linda estaba en la misma sartén, parada frente a mi mesa como si estuviera viendo un fantasma. Ella no se sentó al principio, solo se quedó allí, en silencio, con los ojos fijos en la segunda computadora portátil. Ya no hice ningún intento de esconderme. Quiero saber qué quieres, dijo finalmente. La miré a la cara, completamente tranquilo. Lo que quiero, repetí. Llegaste un poco tarde para preguntar eso. Ella se sentó. Obeel, sin café. Solo una carpeta de cuero y nervios. Ya has dejado claro tu punto, dijo ella. Pero si esto sale a bolsa, ¿qué hará la empresa? Lo interrumpo. Despídeme otra vez. Demándame. Déjame recordarte, Linda, no tomé absolutamente nada. Yo lo construí, lo aseguré. Usted revoca mi acceso. Todo lo que tengo fue registrado legalmente. Las únicas personas que incumplen las normas aquí están en ese edificio. Su rostro se tensó. No tener miedo. Cálculo. Ella estaba haciendo cálculos corporativos detrás de esos ojos de lagarto. Entonces ella lo dijo. Puedo conseguirte un número. Te alejas, entregas el SIP y lo llamamos indemnización. Me incliné. No me interesa el dinero para silenciar a alguien, Linda. Me interesa la justicia y el espectáculo, porque la verdad es que no estaba planeando simplemente destruir el sistema. Estaba planeando arruinar la promoción de Paul. Linda no se inmutó. Ella simplemente parpadeó una vez lentamente, como un reptil tratando de decidir si vale la pena morder algo que ya podría estar envenenado. Estás enfadada, dijo con la voz tranquila, como si le explicara los efectos secundarios de la quimioterapia a un desconocido en la cola del CVS. No, Linda, respondí en voz muy baja. Estoy despierta. Abrió su carpeta de cuero y deslizó una hoja de papel. No la toqué, solo la escaneé. Lenguaje legal, cláusula de confidencialidad, perdón por rescisión, indemnización de alrededor de 5 cifras. Ríete. Te ofrezco tu pieza, dijo. Mi pieza no tiene ni $1,
dije, y finalmente me crují los nudillos. La auditoría trimestral de tu junta sí que la tiene. Eso me dio un tic. El párpado izquierdo casi imperceptible, pero lo noté. ¿Qué planeas hacer exactamente? Preguntó como si intentara averiguar si yo era una amenaza o un mito. Finalmente sonreí. No mucho, solo lo justo. Digamos que susurré. Para cuando Paul suba a la junta a las 2 de la tarde para presentarla, todos los miembros veteranos ya habrán recibido un enlace privado. Linda tragó saliva, sin miedo. Edad, rabia, vestida de perlas. ¿Y si coincidimos con su número?, preguntó, con la mirada agudizada. El doble. Eso me hizo reír a carcajadas. La gente se giró. Linda, dije, secándome una lágrima. Te di 12 años. Escribiste la arquitectura que ahora crees que es una prisión. Luego me ignoras como a una cita de Tinder y apareces con un cupón. Por dinero para silenciar con sabor a traición. Se quedó con la cara de hierro. Entonces tendremos que arriesgarnos. Por supuesto, dije, agarrando el periódico y deslizándoselo hacia ella. Pero más vale que traigas algo más que oportunidades. Más vale que traigas abogados, Linda. Se fue sin decir nada más. A las 17, mi enlace se activó. Un foro privado titulado Autopsia y análisis interno del flujo de trabajo de Paul Grers. Le di a cada miembro del foro un código de acceso único. Tiempo justo para leer, tiempo justo para atar cabos. No era solo tecnología, era cultura, con capturas de pantalla de mensajes de Paul menospreciando a los desarrolladores junior. Registros de Slack que lo muestran burlándose del cumplimiento normativo de los proveedores. Un PDF de la revisión individual donde me dijo, y cito, a nadie le importa cómo se hacen las cosas. Iris, solo cocina. Y debajo, capturas de pantalla paralelas, una de una filtración de datos censurados que advertí hace 6 meses. Una de Paul respondiendo no es una prioridad a las 2:17 de la madrugada sobre una queja de un cliente sobre ese mismo problema de datos 4 semanas después. Resultado de la cronología de negligencia etiquetado. A la 1:44 de la tarde, recibí un pin de Gmail. Rayu ganó. No era de Linda. Era de Jared Patel, miembro de la Junta desde 2014. Me gustaría reunirme en privado. Creo que podemos tener espacio para alguien con verdadera supervisión técnica. No sonreí. Todavía no, porque Paul aún no había entrado en esa sala de juntas. Pero cuando lo hiciera, se encontraría en las fauces de cada mentira que creía que permanecería enterrada. 2:01 de la tarde Paul entra en la sala de juntas como si tuviera alas bajo ese blazer de Banana Republic. Lo sé porque lo estoy viendo, no en persona. No me insultes. Lo estoy viendo a través de un interno línea de conferencia. Aún tenía acceso oculto camuflado dentro de un plugin obsoleto de gira que nadie se molestó en desinstalar. El audio crepita mientras se aclara la garganta. Gracias a todos por su tiempo. Me gustaría comenzar con un breve resumen de cómo superamos una falla de sistemas potencialmente catastrófica esta mañana. Casi me ahogo con mi té helado. Está optando por una narrativa heroica. Algo entre el delirio y el arte escénico. Paul empieza a contar esta historia donde él personalmente coordinó con el protocolo de recuperación liderado por DevOps, y mi favorito, identificó el fallo principal en nuestra cadena de integración continua y lo resolvió sin escalar a los proveedores. Cada palabra era otro ladrillo en la horca que él mismo construyó, porque la junta silenciosa dijo no, gracias. Sin asentimientos, sin risas falsas, solo el zumbido constante de una respiración y traición, luego un crujido. Alguien, Jared, supongo, se aclara la garganta y da el golpe final. Paul, antes de continuar, nos gustaría preguntar sobre la bifurcación de Jenkins. Puedes oír cómo el oxígeno abandona sus pulmones. Lo siento. ¿El qué? Jared. De nuevo, una bifurcación de automatización tan tranquila como el cristal que enrutó todos los registros de implementación a un entorno de sombra. La que impidió las sincronizaciones de producción reales durante 5 envíos consecutivos. La que confirmaste que restauró la funcionalidad. Una pausa, luego otra voz. Una mujer. Creo que es Susan Chan, directora financiera. Además, nos gustaría una aclaración sobre el uso de las claves de acceso de AWS en una rama pública.
La marca de tiempo sugiere que tú mismo confirmaste ese archivo, Paul. Silencio sepulcral. Paul tartamudea. Eso no es exacto. Estaba trabajando con un junior. Debió haber alguna confusión. Lo dejaron actuar con torpeza. Sin interrupciones, sin ayuda, solo el constante desenlace de un hombre que creía poder fingir competencia hasta llegar a la oficina principal. Miro mi otra pantalla. Mi enlace público sigue siendo privado, intacto. Pero el tablero de ideas que compartí con el personal se publicó a las 159. A las 209, más de 40 visitas internas. A las 211, podría escribirme: «Caramba, Iris, ¿filtraste esto?». Respondo con una sonrisa. Emoji. Cara de alivio porque no fue una filtración. Fue una autopsia. Y a las 2:15, la junta había terminado temprano. Sin precedentes. A las 2:17, apareció una sola línea en el canal de anuncios de Slack. Con efecto inmediato, Paul Granger dejará su puesto como vicepresidente de ingeniería. Sin despedida, sin historia de RR. Sobre Saab, sin pasar más tiempo con la familia, solo una extracción quirúrgica. Y a las 2:23, un mensaje de Linda llegó a mi bandeja de entrada de Proton Mail. Asunto: tú ganas. Sin texto en el cuerpo. Solo una invitación reenviada a una reunión. La realineación estratégica de sistemas propuso a Iris Smith como líder interina. Y fue entonces cuando finalmente me permití sonreír porque no había quemado a Paul. Preparé el escenario para mi propio regreso con sus cenizas aún calientes en la alfombra. La reunión estaba programada para las 9 de la mañana. De la mañana siguiente. Enlace privado de Zoom. Sin invitación de calendario. Solo coordenadas sin procesar enviadas por canales secundarios. Rituales corporativos disfrazados de secreto. Pero no me presenté. Los hice esperar 10 minutos. 12 a las 9:13 inicié sesión. Cámara apagada. Micrófono silenciado. Solo un nombre. Contratista de Smet. Que se lo pensaran. Linda estaba allí con su característico blazer carmesí que siempre parecía capaz de detener balas. Jared, tranquilo y sereno. Susan Chan ya tomaba notas. Y entonces llegó la propuesta. No rogaron. Ofrecieron un puesto de consultor. Doble salario. Autonomía en la reconstrucción. Total discreción arquitectónica. Jared lo dijo como si me estuviera entregando las llaves del Vaticano y diciendo: tú decides quién se bautiza. Y mientras hablaban, me recosté, dejando que todo me inundara. La misma gente que me borró del sistema, que dejó que Paul destrozara mi carrera como un animal atropellado, ahora me llama la única persona que puede arreglar lo que está roto. Esperé a que terminaran. Luego encendí el micrófono. 3 condiciones, dije con voz firme. 1. El nombre de Paul nunca aparece en nada que firme. No en registros, ni en el historial, ni siquiera en la memoria. Linda asintió. 2. Cualquiera que haya estado presente mientras me bloqueaban. Ya no pueden estar a mi lado. No trabajan bajo mi mando. No trabajan cerca de mí. Susan lo anotó. Y 3. No vuelvas a reconstruir tu canalización. Se congelaron. Yo construyo la mía. Tú la quieres. Tú la alquilas. Tú no la tocas. Yo la poseo. Silencio. Entonces Jared se inclinó, sonriendo como quien ve fuego por primera vez. Bienvenida de nuevo, Iris. No les di las gracias. No sonreí. Simplemente cerré la sesión. 2 horas después, un mensajero entregó una elegante laptop plateada con solo una nota adhesiva. Estás activa. Construye algo mejor. Así lo hice. Esa noche, abrí mi nueva terminal, intacta por sus errores pasados. Sin fantasmas, sin Paul, solo aire limpio y potencial infinito. Y mientras escribía la primera línea de mi nueva canalización, renombré el directorio raíz/diagonal venganza es un servicio. Que lo implementen. Gracias por unirse a la diversión, supervivientes de la oficina. Suscríbete para más drama de interruptores. Hagamos sudar a tus antiguos compañeros.